Título bomba. El lado oscuro de Hakan y Kerem, despilfarro secreto en series turcas que te dejarán en shock. Hola a todos apasionados de las telenovelas turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. Si son de esos que se deleitan con el drama, el romance y las intrigas que solo las producciones otomanas pueden ofrecernos, entonces han sintonizado el canal perfecto. Hoy nos aventuraremos en un terreno un poco menos resplandeciente, pero igualmente cautivador, de nuestras series favoritas del despilfarro. Sí, ese gasto desmedido que a veces contemplamos en pantalla y que nos incita a preguntarnos de dónde sacan tanto dinero los personajes. Pero no nos limitaremos a eso, también desvelaremos algunos secretos ocultos que los productores se esfuerzan por mantener lejos de nuestra vista. Así que ajústense los cinturones, preparen sus palomitas, y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, porque esto está a punto de alcanzar niveles épicos. Vamos a descubrir juntos esos momentos de shock y revelaciones que los dejarán con la boca abierta. Ahora sí, comencemos este recorrido por el lado más oscuro y derrochador de las series turcas. Y vamos a empezar con fuerza con una de las series que más revuelo ha causado últimamente, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie, como muchos saben, es una comedia romántica que nos narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con el anhelo de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo. Pero más allá del romance y las risas, en Senkalkapm, también somos testigos de una vida de lujo y excesos, especialmente por parte de Serkan. La serie nos muestra sus impecables trajes hechos a medida, su lujosa mansión con vistas al Bósforo y sus constantes viajes de negocios por todo el mundo. El despilfarro en esta serie es evidente no solo en el vestuario y la ambientación, sino también en las decisiones de Serkan, quien a menudo gasta sin meditar las consecuencias. Y no podemos pasar por alto los coches deportivos, las joyas y los accesorios de marca que tanto Serkan como algunos personajes secundarios lucen con frecuencia. Si bien la trama principal gira en torno a la relación entre Eda y Serkan, la constante demostración de riqueza a veces eclipsa la narrativa, convirtiéndola en un escaparate de la buena vida. Y eso, amigos, es solo el principio de nuestro análisis. Profundicemos un poco más en el caso de Senkalkapm. El personaje de Serkan Bolat no solo es un arquitecto brillante, sino también un símbolo del derroche. Su estilo de vida es un claro ejemplo de cómo el dinero puede influir en cada aspecto de la existencia de una persona. Cada detalle de su vestimenta, desde los relojes de lujo hasta los zapatos de diseñador, está pensado para proyectar una imagen de éxito y opulencia. Sus viajes de negocios, a menudo realizados en jets privados, son una muestra de cómo el tiempo y el dinero no son un problema para él. Pero este despilfarro no se limita a los bienes materiales. También vemos cómo Serkan invierte grandes sumas de dinero en proyectos y empresas que, aunque arriesgados, están destinados a aumentar aún más su fortuna. Y aunque este comportamiento se presenta como parte de su personalidad ambiciosa y perfeccionista, no deja de ser una forma de despilfarro que a veces puede parecer irresponsable. Además, la serie nos muestra cómo la opulencia de Serkan puede llegar a ser una barrera en su relación con Eda, quien proviene de un contexto social y económico muy diferente. Este contraste entre la riqueza de Serkan y la sencillez de Eda es un tema recurrente en la serie y sirve como un recordatorio constante de las diferencias que a menudo se dan en la sociedad turca. La constante exhibición de lujo en Senkalkapm nos invita a reflexionar sobre el papel del dinero en las relaciones y cómo este puede ser tanto un motor de éxito como una fuente de conflictos. Ahora pasemos a otra serie que sin duda encaja en la categoría de despilfarro y sorpresas, Yasak Elma, o Fruto Prohibido. Esta serie es una auténtica montaña rusa de intrigas, traiciones y, por supuesto, mucho dinero. La trama se centra en las vidas de varias mujeres ambiciosas que buscan el poder y la fortuna en el mundo empresarial y social de Estambul. Y aquí, la ostentación es la norma. Desde los elegantes vestidos de noche hasta los viajes en yate, pasando por las bodas de ensueño y las fiestas extravagantes, Yasak Elma no escatima en gastos. Los personajes como YLDZ, Ende y Saika, son maestras en el arte de la manipulación y por supuesto del despilfarro. Sus vidas giran en torno a la adquisición de bienes de lujo y el mantenimiento de una imagen de opulencia. La serie nos muestra una sociedad obsesionada con el dinero y el estatus, donde las apariencias lo son todo. Y no solo eso, también vemos cómo este constante derroche es a menudo el catalizador de muchos de los conflictos y dramas que se desarrollan en la historia.
Además, los productores de Yasak El-Ma no dudan en usar locaciones impresionantes, desde mansiones históricas hasta modernos edificios de oficinas, lo que añade una dimensión extra al concepto de lujo y despilfarro. Es como si cada episodio fuera una pasarela de la opulencia, un escaparate que nos muestra el lado más glamoroso y a veces el más superficial de la alta sociedad turca. En Yasak El-Ma, el despilfarro se manifiesta de manera muy explícita. Las fiestas son una constante y cada evento es una oportunidad para lucir los diseños más exclusivos, las joyas más deslumbrantes y los vehículos más lujosos. Los personajes no solo gastan dinero en sí mismos, sino que también lo usan como una herramienta para demostrar su poder e influencia. Los regalos costosos, los viajes de lujo y las inversiones estratégicas son parte de su día a día, y el despilfarro se convierte en un lenguaje que utilizan para comunicarse y competir entre ellos. Además, la serie explora cómo este afán por el lujo y el poder puede llevar a las personas a cometer actos deshonestos y a traicionar a quienes les rodean. Las relaciones personales se ven constantemente afectadas por el dinero, y la confianza se convierte en una moneda de cambio. En Yasak El-Ma, el despilfarro no solo es un tema recurrente, sino también un elemento crucial en el desarrollo de la trama y en la definición de los personajes. Nos muestra cómo el deseo de acumular riqueza puede corromper a las personas y llevarlas a tomar decisiones cuestionables. La serie nos invita a reflexionar sobre los valores que nuestra sociedad promueve y sobre cómo el dinero puede llegar a ser una fuerza destructiva si no se utiliza con responsabilidad. Ahora, cambiemos un poco de tono, pero no de tema, y hablemos de Kukur o El Hoyo. Esta serie, más enfocada en la acción y el crimen, también tiene su propia forma de despilfarro, aunque más encubierta. Kukur nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia y las pandillas de Estambul, donde la lealtad, el honor y la venganza son moneda corriente. A primera vista podríamos pensar que la vida en el barrio de Kukur es sencilla, pero detrás de esa fachada humilde se esconde un derroche de poder, control y dinero. Las pandillas lideradas por los Koval manejan grandes cantidades de efectivo que se utilizan para financiar sus operaciones, comprar armas y mantener su control sobre el barrio. En esta serie el despilfarro no se manifiesta tanto en trajes elegantes o fiestas de lujo, sino en el uso del poder y la influencia que el dinero les proporciona. El derroche se materializa en gastos de protección, sobornos a la policía, armas y vehículos de fuga de última generación. Además, el concepto de ostentación en esta serie es diferente, lo vemos en la lealtad incondicional de los miembros de la familia, en la demostración de fuerza y en la utilización de recursos para mantener su posición en el mundo del crimen. Es un despilfarro más sutil, pero igualmente presente y significativo en la trama. Los personajes, aunque no viven en mansiones, demuestran su poder a través de su control sobre el territorio y su capacidad para influir en los demás. Y esto, amigos, también es una forma de despilfarro. En Kukur, el derroche se esconde bajo la apariencia de una vida modesta. Los Koval, aunque viven en un barrio humilde, manejan grandes cantidades de dinero y tienen una gran influencia en la ciudad. Sus decisiones y acciones, a menudo motivadas por la necesidad de proteger su territorio y a su familia, implican grandes sumas de dinero que son utilizadas para mantener su poder y asegurar su supervivencia. Las inversiones en armas, la contratación de mercenarios y los sobornos a las autoridades son gastos constantes en el mundo de Kukur, y esta forma de despilfarro es tan peligrosa como el lujo ostentoso que vemos en otras series. Además, el derroche de recursos en Kukur también se ve reflejado en el precio que los personajes deben pagar por mantenerse en el poder. La lealtad es a menudo probada hasta el límite, y la venganza se convierte en una obsesión que lleva a los personajes a cometer actos violentos y arriesgados. El despilfarro en Kukur es, en última instancia, un reflejo de la brutalidad y la corrupción que se esconden en los márgenes de la sociedad. Nos muestra cómo el poder y el dinero pueden corromper incluso a aquellos que parecen más leales y honrados. Sigamos con nuestro análisis, y ahora hablemos de Kuzgun. Esta serie es un drama de acción y venganza que nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que busca justicia después de que su padre fuera injustamente encarcelado. Aquí el despilfarro es más sutil, pero aún así muy presente. A medida que Kuzgun se abre camino en el mundo del crimen y los negocios, vemos cómo se rodea de lujos y comodidades que antes no tenía. La serie también se centra en los excesos de los villanos y de quienes tienen el poder en el mundo que Kuzgun busca vengar. Los viajes en coches deportivos, los encuentros en restaurantes de lujo y la acumulación de propiedades se convierten en una forma de demostrar su estatus y su poder.
Además, el despilfarro también se ve reflejado en las apuestas arriesgadas y las inversiones en negocios ilegales que llevan a cabo los personajes, arriesgando grandes cantidades de dinero en busca de su venganza. Kuzgun nos muestra cómo el poder y el dinero pueden corromper y cómo la ambición puede llevar a las personas a tomar decisiones imprudentes. Y aunque la historia se centra en la venganza, el despilfarro es un tema recurrente que añade una capa extra de complejidad a la trama. Los lujos que Kuzgun acumula no solo son un símbolo de su ascenso social, sino también un recordatorio constante de lo que ha perdido y lo que está dispuesto a hacer para obtener justicia. En Kuzgun, el derroche se convierte en una herramienta para la venganza. Kuzgun, después de años de sufrimiento, comienza a ascender en el mundo del crimen y los negocios, y este ascenso se ve reflejado en su estilo de vida. La acumulación de riquezas y lujos es una forma de mostrar a sus enemigos que ha llegado a su nivel y que está listo para desafiarlos. Sin embargo, este despilfarro también es una forma de autoengaño. Kuzgun se convence a sí mismo de que el dinero y el poder son las únicas herramientas necesarias para obtener su venganza, y olvida que su verdadera fortaleza reside en su propia capacidad para perdonar y seguir adelante. Además, la serie muestra cómo el derroche puede llegar a corromper a las personas. Los villanos de Kuzgun, obsesionados con el poder y el dinero, están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener su posición, y este deseo de acumular riquezas es lo que los lleva a cometer actos atroces. El despilfarro en Kuzgun es, en última instancia, una representación de la corrupción y la ambición desmedida. Nos muestra cómo el dinero puede convertirse en una fuerza destructiva si no se utiliza con sabiduría y responsabilidad. Y ahora, para finalizar nuestro recorrido, vamos a hablar de Erkai. Esta serie, un drama romántico con tintes de venganza, nos muestra una historia de amor y odio entre Miran y Reyyan. En Erkai, el despilfarro lo vemos reflejado en las costumbres de la adinerada familia Aslanbey y en sus grandes mansiones y vestuarios, pero principalmente es un despilfarro de sentimientos y emociones. La rivalidad entre familias, los secretos del pasado y los giros inesperados en la trama hacen que los personajes se vean envueltos en un ciclo de dolor, venganza y resentimiento. Miran consume su vida en planear su venganza y la familia Aslanbey gasta su tiempo y recursos en llevarla a cabo. Esta forma de despilfarro es quizás la más dañina, ya que afecta no solo a los personajes sino también a todos a su alrededor. Los gastos se ven en las bodas y fiestas fastuosas, pero lo que realmente se despilfarra son los lazos de amor y afecto que se destruyen con cada paso en falso. En Erkai, el dinero y el poder son solo un medio para alcanzar fines mucho más oscuros, y el verdadero despilfarro se encuentra en las oportunidades perdidas y en el dolor causado por la sed de venganza. El lujo que se muestra en pantalla contrasta con la profunda infelicidad y el vacío que sienten muchos de los personajes, demostrando que a veces el dinero no lo es todo. En Erkai, el derroche se manifiesta de una manera muy particular. Si bien la serie nos muestra la opulencia de la familia Aslanbey, con sus mansiones y sus vestuarios de lujo, el verdadero despilfarro se encuentra en las emociones y en las relaciones personales. Miran, consumido por la venganza, gasta su vida planeando su revancha contra la familia Adolu, y esta obsesión lo lleva a cometer errores que dañan a quienes le rodean. Los personajes, atrapados en un ciclo de odio y resentimiento, pierden oportunidades de ser felices y desperdician su vida en conflictos y rencores. En Erkai, el dinero y el poder son solo un medio para alimentar la venganza y la rivalidad entre familias, y el verdadero despilfarro se encuentra en el daño que esta situación provoca a las relaciones y a la felicidad de los personajes. La serie nos muestra cómo el rencor y el deseo de venganza pueden consumir a las personas y llevarlas a perder lo más valioso, el amor, la amistad y la paz interior. El despilfarro en Erkai es, en última instancia, un llamado a la reflexión sobre la importancia de perdonar, de dejar atrás el pasado y de construir relaciones basadas en el amor y el respeto. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el lado más despilfarrador y revelador de nuestras series turcas favoritas. Hemos visto cómo el lujo, el poder y la venganza son a menudo los motores de muchas de estas historias, y cómo el despilfarro, ya sea material o emocional, es un elemento recurrente que añade complejidad a las tramas. Hemos analizado Senkalkam con sus trajes y mansiones de ensueño, Yasakelma, con sus intrigas y fiestas fastuosas, Kukur, con su poder y control sobre el barrio, Kuzgun, con su búsqueda de justicia y ascenso social y Erkai, con su ciclo de amor y venganza. Cada una de estas series nos muestra una faceta diferente del despilfarro, y cada una de ellas nos deja pensando en las consecuencias de este derroche.
Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan descubierto algunos detalles que quizás habían pasado por alto. Quiero agradecerles por su tiempo y por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes, y sus comentarios y apoyo son muy importantes para mí. Los invito a que me dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Cuál de estas series les ha sorprendido más por su despilfarro? ¿Hay alguna otra serie que creen que debería analizar en un próximo vídeo? Me encantaría saber su opinión. Y antes de despedirme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con otros fans de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido interesante y divertido para todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y, como siempre, que tengan una semana llena de drama y pasión turca.